Amén, mis hermanos. Saludos en el amor del Señor. Voy a pedir que partamos orando como es de costumbre. Señor, estamos delante de tu presencia. Contentos, Señor, de poder estar en esta casa. Tranquilos, Señor, en unidad. Sabiendo que usted está con nosotros, Señor, su Espíritu Santo no nos deja. Gracias, Señor, por la confianza de poder venir delante de tu presencia. El privilegio enorme, Señor, que significa para nosotros poder acercarnos a un Dios tan santo y tan sublime. Bendecimos, Señor, esta mañana y te pedimos que usted, Señor, nos hable, nos enseñe. En particular, Señor, me ayude a mí en mi debilidad a hablar, Señor, como debo hacerlo a pesar de mis propias limitaciones. Que ayudes a mi hermano, Señor, por favor, a recibir, a estar atentos, Señor, y a poner por obra esta enseñanza, Señor, que tú nos has compartido a través de la oración que estamos estudiando hace varias semanas. Gracias. Ayúdenos, Señor, porque somos débiles, porque somos pecadores, porque tenemos debilidades, Señor, pero antes que todas esas cosas sabemos que somos más que vencedores en ti, sabiendo que usted está con nosotros, Señor. Usted es nuestra fuerza y nuestra guía, nuestro pastor. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Como ustedes recordarán, la semana pasada estuvimos leyendo y estudiando otro poco del texto de Juan 17, que por favor les pido que lo abran nuevamente. En particular, habiendo pasado por las primeras partes donde el Señor mostraba acerca de su voluntad en esa oración respecto a la glorificación del Hijo, la glorificación del Padre, el deseo del Señor de que conociéramos nosotros la vida eterna, que era conocerle a Él y conocer a Jesucristo, el Padre, que luego que nos enseñara acerca de la importancia que tiene para Él que nosotros seamos un pueblo unido a su palabra, que nosotros fuésemos un pueblo vinculado a su palabra. También nos enseñaba, o Él oraba más bien, acerca de la importancia de recordar quiénes somos, de nuestra pertenencia, y nos pedía, se recuerdan, protección por nosotros, y protección, en eso habíamos quedado para la unidad, y de eso voy a compartir esta mañana con ustedes, acerca de la unidad de la Iglesia de Cristo. Si ustedes han observado esta oración en Juan 17, este es el punto crítico de la oración. La mayoría de los pasajes en los que el Señor nos comparte en esta oración tienen que ver con la unidad de la iglesia. Y es por eso que he querido tomarme esta sesión, digamos, completa juntos, este tiempo juntos, para conversar acerca de esto. Y me disculpo de ya porque quizás es un tema demasiado extenso para una sola predicación, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo para poder compartir como aquellas cuestiones que son, a mi entender, más fundamentales. Quizá, para empezar y para no perder de vista qué es lo que el Señor, a qué tipo de unidad el Señor nos llama, yo la pondría en al menos cuatro ejes. Por una parte, como viene hablando de su palabra, de la importancia de su palabra, es obvio que la unidad de la iglesia tiene que ser unidad en su palabra, unidad en la enseñanza. Nosotros no podemos predicar lo que se nos ocurra y las iglesias de Cristo no pueden enseñar lo que se les ocurra sino la Biblia. De manera tal que tenemos que tener una responsabilidad respecto a la unidad de la enseñanza. Tenemos por supuesto también una unidad espiritual que procurar, que es aquella unidad a la que el Señor nos ha convocado, la que pide aquí que seamos uno como Él y el Padre son uno. Que es una obra que no es humana, que no se puede hacer con ganas, que no se puede hacer con disciplina, sino que es una obra que el Señor hace en los corazones nuestros al unirnos con el Padre por medio del Espíritu Santo. Pero tenemos algo que hacer nosotros también ahí respecto a la unidad espiritual. Por supuesto, hay una unidad en amor. En este sentido les llamo la atención sobre lo que hemos conversado de los pasajes, en el pasaje que está inmerso esta oración. Todo lo que viene desde Juan 13 en adelante está hablando en la última cena y el camino luego de la cena hacia el lugar donde el Señor fue traicionado, de forma tal que sabemos que todo lo que aconteció ahí, la institución de la cena del Señor, la promesa del Espíritu Santo, el nuevo mandamiento, sobre todo el nuevo mandamiento de amarnos unos a otros como Él nos amó, y también el ejemplo de su servicio, ¿no?, que nos dejó al lavar los pies de los discípulos antes de la cena. Entonces teniendo esto en nuestra cabeza, recordándolo y sabiendo que ese es el contexto, es obvio que parte de la unidad por la que el Señor obra también es esa unidad en amor a la que nosotros hemos sido convocados. Ser iglesia es amarnos unos a otros. ¿Recuerdan cuando se le preguntó al Señor por el más importante de los mandamientos? Todos lo sabemos. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y el segundo es similar, ¿no? Lo dijo así.
Se refirió al pasaje del Antiguo Testamento de amar al prójimo como a sí mismo, pero el Señor, ya sabemos, nos dejó un nuevo mandamiento, subió el estándar. No es amarnos como a nosotros mismos, es amar a los otros como el Señor nos ama. De forma tal que en eso tenemos que ser imitadores y por lo tanto tenemos que estar unidos en ese propósito, de ser una unidad como iglesia en amor. Y finalmente, si alcanzamos, pero también es parte del pasaje, claramente parte del pasaje, es la unidad de la tarea. El Señor nos rescata, nos protege para una tarea, para cumplir un propósito que conversamos la sesión, la vez anterior, digamos, acerca de la predicación. Lo vamos a tomar tangencialmente, pero recordando una sola idea, que la digo desde el principio, que sin unidad no es posible cumplir la gran comisión. La iglesia, una sola persona no puede hacer el trabajo que el Señor ha convocado a hacer a la iglesia. Como ejemplo, ustedes saben, tenemos nuestros misioneros, algunos en Afganistán, otros en Perú. Ellos no podrían estar haciendo lo que están haciendo sin nuestro sustento, sin nuestras oraciones, sin nuestra amistad, para aquellos que le llaman, para aquellos que tienen contacto con ellos. Y ustedes saben, por el mantenimiento económico. Aún eso demuestra la unidad de la iglesia y la unidad de la tarea en que estamos todos. A lo mejor nosotros acá, sentados aquí, ofrendando nada más, pero ellos allá enseñando y predicándole a toda criatura. De forma tal que tenemos, desde el principio, se dan cuenta ustedes que la unidad de la que el Señor, por la que está orando por su iglesia es fundamental. Así que vamos al texto, por favor. Vamos a leer completo de nuevo la oración hasta el versículo 11. Y ahí nos vamos a quedar porque es todo el versículo de la oración que vamos a avanzar el día de hoy. Permiso. No puedo darme mucha azúcar. Gracias. Leamos. 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres de que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Gracias. Porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Guárdalos en tu nombre para que sean uno. Como ya decía, tenemos una responsabilidad respecto a esta oración. El Señor estaba orando por los 11, ya lo sabemos, pero a través del versículo 20, que dice que más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer por la predicación de ellos, sabemos que estas palabras también se aplican a nosotros. Entonces yo les voy a pedir que además del versículo 11 vamos a leer del 20 al 23. Vamos a saltarnos un pedacito, la vamos a atender más adelante, pero para que vean lo crítico, lo importante, lo relevante que es esta oración, esta petición que el Señor hace. Piénsenlo una vez más, no quiero descansar respecto a llamar la atención sobre esta idea. Es la última instancia en la que el Señor estuvo antes de su pasión. Es su última enseñanza. Y en este momento, terminada que sea todo su ejemplo y su enseñanza, ora por su iglesia, ora por sus discípulos. Y orando por sus discípulos, pide por nuestra unidad. De forma tal que es muy importante que atendamos a este llamado del Señor, no solo porque es necesario para la tarea, sino porque estaba esto en el corazón de Jesús cuando lo oró por nosotros. Y si queremos nosotros honrarle, debemos darle la relevancia que tiene. Acompáñame entonces desde el 20 en adelante. Además, más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aquí estamos nosotros, ¿no? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros,
para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. A mí más amado. Son pasajes muy profundos, ¿no? De un gran amor de parte del Señor. Piensen nuevamente, está a punto de entregar su vida por nosotros. Y rogaba al Padre para que nos protegiera para la unidad, para estar juntos. Como ya sabemos y hemos conversado, el Señor estaba orando esto a puertas de lo que iba a pasar. La dispersión de los discípulos, la negación de Pedro, que Pedro vuelve atrás, que todos se dispersan y que aún luego de su resurrección el Señor sabía que vendría a los primeros discípulos los problemas doctrinales, la persecución en Jerusalén, de forma tal que para poder atender todas esas cosas el Señor sabía que necesitaban estar unidos. Unidos en todas estas cosas que hemos hablado, en la unidad del amor, la unidad de la enseñanza, la unidad en un propósito en cuanto a la tarea, y por supuesto la unión espiritual que la iglesia tuvo por primera vez en la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. No perdamos de vista esto porque es quizá el momento trascendental, es el momento trascendental de la formación de la iglesia. El momento en el que el Espíritu Santo llenó a los primeros discípulos y se cumplió la promesa que el Señor había hecho en el Antiguo Testamento de que Él pondría las leyes y sus deseos en nuestro corazón, de forma que nosotros podríamos ahora, no teniéndolas como una ley externa, sino como algo en nuestro corazón, poder seguirlas y poder ser guiados por ellas. Entonces, desde ese momento, una vez que vino la unidad espiritual para la iglesia, todos nosotros los que creímos luego, después del anuncio de los discípulos, hemos venido a ser bautizados en esta iglesia, en la iglesia de Cristo, en su cuerpo, y siendo parte de este ente espiritual que ha trascendido los siglos, ha perseverado a pesar de la caída de los imperios y que aquí estamos de pie, todavía haciendo luz para las naciones. Entonces, teniendo esto en mente, quisiera partir con el primer acápite de la unidad, que es la unidad de la enseñanza. Y quisiera llamar su atención sobre el texto de Efesios 4, por favor, si pueden buscar en sus Biblias, donde el apóstol Pablo le da más contenido a esta idea de la unidad de la enseñanza. ¿Cuáles las cuestiones que nosotros tenemos que tener claras, inamovibles, y que son el fundamento de la iglesia sobre la cual nosotros trabajamos y construimos todo lo que somos? Vamos a leer del versículo 1, pero los más importantes son el 4, el 5 y el 6. La enseñanza del apóstol Pablo refuerza estas ideas que venimos conversando acerca del amor sobre todo. Fíjense bien, 4.1. Dice, yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y en todos. Entonces vamos a ir de a uno desglosando las cosas a las que Pablo nos llama. ¿Cuáles son las que tenemos que tener a la vista para poder tener claro cuál es la unidad que nos representa? ¿Cuál es la unidad a la que a la iglesia de Cristo debe identificar? Porque así como la nacionalidad, así como un chileno en Alemania o en Francia o en Inglaterra, donde sea que esté, se le nota que es chileno por algunas notas distintivas, asimismo los cristianos de cualquier época, un cristiano verdadero, hace 200 años, hace 500 años, o como estos, hace 2000 años, tiene las mismas características o tiene algunas notas distintivas que los tiene que caracterizar. Y la unidad es la característica que identifica a la iglesia del resto de todo lo que existe. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha unido, el Señor nos ha convocado, el Señor nos ha adoptado. Y en base a esa obra que Él ha hecho, es que nosotros tomamos sentido, toma sentido lo que estamos haciendo hoy día en la mañana. Y todo esfuerzo que nosotros hacemos tiene sentido cuando lo miramos a la luz del lente de la iglesia. De que somos la familia de Dios y que somos nosotros el cuerpo de Cristo. Entonces pensemos nuevamente, unidad de la enseñanza. ¿Qué es lo primero? Un cuerpo. La iglesia es un cuerpo universal.
un solo gran ente, que si bien es cierto, no está sujeto a una organización, a un organigrama, como lo pretende el papado católico. El Señor tiene la unidad, tiene como una sola unidad a todas las congregaciones, aquí y en todas partes. Eso es una obra indiscutible de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Porque a diferencia de cualquier otra denominación, o más bien, de cualquier otra religión, nosotros estamos todos segregados, separados en algún sentido, sin una cabeza visible, pero al final todos unidos en una única verdad, que es la palabra del Señor. Eso nos diferencia de los mormones, de los católicos, de los testigos de Jehová, de todos. Porque, como digo, nosotros no tenemos un cuerpo organizado, no tenemos una jerarquía. Y eso es porque nosotros tenemos una sola cabeza, que es Cristo. El resto es todo cuerpo. Ninguno más importante los unos que los otros. No es que haya un concilio, si bien es cierto, la Asamblea de Dios tiene una orgánica como organismo, no es que ese organismo sea representativo del cuerpo de Cristo en la tierra. Es simplemente un asunto administrativo. Pero la cabeza del cuerpo es Cristo. Y no hay otro cuerpo y no hay otro sino la iglesia de Cristo. De forma tal que aquellos que estamos aquí en esta mañana, que hemos creído en el Señor, somos tan hermanos como cualquier otro hermano que se reúna en el nombre de Jesucristo y que siga su enseñanza. Además nos enseña que hay un solo Espíritu. Por supuesto, ¿no? Gloria al Señor que mandó a su Espíritu Santo a morar en nosotros. Es un solo Espíritu que conduce a su iglesia. Y es Él el que, trayendo las palabras del Señor, nos las recuerda y nos conduce. Es el Espíritu Santo en la iglesia desde el momento del Pentecostés, cuando se cumple la venida del Espíritu Santo, es que empieza esta etapa nueva donde ya no estando Jesucristo, el pastor de los discípulos, ahora dejó su Espíritu para que dentro de nosotros nos conduzca y conduzca el esfuerzo no solo de esta vida, no solo de la tuya, no solo de esta iglesia, sino que de todas las iglesias a lo largo del mundo. Y eso es una obra espiritual que no tiene igual. No podemos entender cómo es que la obra y el reino del Señor se establece en este mundo pensando en esta sola verdad, que el Espíritu Santo pastorea a nosotros hoy día aquí y a los gringos que están en Estados Unidos y a los chinos que están en China. El mismo Espíritu, el mismo texto, y el Señor conduciendo a cada iglesia y a cada persona a un propósito particular. Gloria a Dios por la omnisciencia y poder de Dios. Algo que no podría hacer nadie, ¿me entienden, no? El Estado, por ejemplo, un ente jerárquico. ¿Cómo funcionan los servicios públicos? Y esto no solo en Chile, para que lo sepan. Los servicios públicos funcionan mal porque aunque la cabeza sea el mejor de los mejores, hacia abajo la cosa se difumina. No alcanzan a llegar las órdenes. Porque dependen de una cabeza que tiene poco poder. Pero teniendo una cabeza omnipotente, gloriosa como Cristo, la iglesia se maneja y crece coordinada. A pesar de nosotros. Y a pesar de que nosotros no lo entendamos. Y a pesar de que nosotros no sepamos cómo ocurre, el Señor tiene a su ejército y a sus huestes hoy en día y victoriosas. Amén. Un espíritu, una iglesia. Permítanme adelantar una cosa. Fíjense que dentro de la mención que hace de estas verdades que nos unen, está la Trinidad. Está primero el Espíritu Santo, luego menciona al Hijo y finalmente menciona a Dios el Padre. Otro texto para atacar a los testigos de Jehová cuando quieren, ¿ya? Pero el punto está en que es importante que tengamos claro cuál es nuestra verdad. Nosotros tenemos un Dios trino. 3 personas, un solo Dios. Todos cumplen una función, todos son Dios. Pero Jesús murió en la cruz. El Padre lo envió y el Espíritu Santo le ayudó para santificarse. La carta. No es Jesús el que muere en nuestro corazón, sino es su Espíritu. Pero claro, el Señor dijo que vendría Él y su Padre y harían morada con nosotros de forma tal que como son uno, los tenemos a los 3. Bueno, tal como nos promete Juan en este pasaje, esa es la gloria del Señor. Pero recordemos que tenemos por ahora un cuerpo, una sola iglesia, universal, un solo Espíritu, el Espíritu Santo que fue dado en Pentecostés y que se ha transmitido por cada generación y ha mantenido viva su iglesia hasta el día de hoy. Tenemos una esperanza, ¿o no? La esperanza de la redención eterna, de la ciudad celestial. Yo se los he dicho y no quiero dejar de repetirlo, porque cuando ponemos la mente y la vista en este mundo, es muy triste la vida del cristiano. Porque nos privamos de, entre comillas, los placeres de este mundo con tal de alcanzar una herencia futura a la que hemos sido llamados. Pero si perdemos de vista esa herencia y ponemos nuestros tesoros aquí en la tierra,
no tiene sentido el cristianismo. El cristianismo es una esperanza. La esperanza de que el día que partamos de este mundo, el Señor nos va a recibir ahí arriba para premiarnos por lo que hayamos hecho. Para recibir su presencia como el mayor gozo, porque Él es nuestra parte. El cielo es nuestro lugar porque allí está el Señor, el lugar donde Él prometió que llevaría a todos aquellos que le sirven. Porque la promesa es, allí donde esté yo, también estará mi servidor. Amén. Así que les animo, por supuesto, a que servamos, ¿no? Porque la promesa es para el que sirve. La promesa es para todo aquel que cree. Una esperanza, el cielo. De forma que no podemos olvidarnos en ningún momento, para que nuestro cristianismo tenga sentido, que nuestra recompensa y nuestra esperanza está puesta allá. Y que la breve tribulación momentánea no es comparable. No es comparable con la gloria venidera. Pero eso tiene que estar en tu corazón, atesorado. Porque en el día malo, en el momento difícil, aun cuando la iglesia falle a ti, es la visión de que la ciudad celestial está ahí a unos pasos, lo que te va a mantener con los pies puestos aquí, digamos, con los pies firmes en la fe. La esperanza a la que hemos sido llamados. Estamos unidos en esa esperanza, ¿no es verdad? Porque no tenemos otra. Es una sola. Así como un espíritu y una iglesia es solo una esperanza, no hay más. La esperanza de que el Señor nos recibirá ya. Y aún la esperanza que ha movido a la iglesia desde siempre, como dice Apocalipsis, la iglesia, el espíritu de la iglesia dicen ven, que es que el Señor retorne. O nos vamos con Él, o Él viene con nosotros. Pero la esperanza es la misma, reinaremos con Él eternamente. Pero insisto, querido hermano mío, nada de lo que el Señor hace por ti o ha hecho por ti va a tener sentido si tú no abrazas la esperanza del cielo como tu meta y no pones tus tesoros en el cielo donde no hay nada que te lo quite. Pero aquí, si nosotros seguimos viviendo y respirando y queriendo aquellas cosas que el mundo nos ofrece, nuestra vida va a ser infeliz, absolutamente infeliz, infructuosa en nuestro cristianismo sin fruto. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, porque la mitad, yo creo, más de la mitad de nuestros problemas son esos, que nosotros deseamos cuestiones que no tienen relevancia en la eternidad. Si nosotros viviéramos con la vista en la eternidad, nos desprenderíamos de muchas cosas que tenemos hoy en día, de muchas preocupaciones, de mucho dolor, de muchos trabajos que no tienen sentido, porque si no estás sembrando para la eternidad, no tiene sentido lo que estás haciendo. Por eso le llamo a que examines qué estás haciendo, cómo estás viviendo, en qué te estás preocupando. Porque cuando uno vive con esa esperanza puede decir aquello que decía el apóstol Pablo: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Lo que vivo ahora en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que murió y se entregó por mí. Entonces tenemos un cuerpo, un espíritu, Espíritu Santo, y la esperanza del cielo, la esperanza futura. Un Señor, por supuesto, ¿no? Un Señor. Yo les prometo que no entiendo cómo pueden tener esta Biblia y tener más gente a la que orarle. Santitos y cuestiones que no tienen ningún valor. Porque es uno solo el Señor. Uno. Jesucristo. Lo leímos hace varias semanas, se recuerdan, ustedes sé que lo conocen, Apocalipsis 5. ¿Quién otro digno de tomar el rollo y leer en él? ¿Quién otro como Jesucristo? Cuando lo comparamos desde Colosenses 1 de 15 en adelante, que es la imagen del Dios invisible, la imagen misma de su sustancia, y Hebreos 1, la del resplandor de la gloria de Dios. ¿Con quién vamos a comparar a Jesucristo? ¿A quién vamos a poder poner a su lado y llamarle Señor si no solo a Él? El que es más sublime que los cielos. Él vino a rescatarnos. Fue Él el que dio la vida por ti. Ese es superior, ese es supremo, la excelencia de todo lo creado. La razón de todo lo que existe. Cuando miramos a Jesucristo, el cielo tiene más sentido porque Él nos está esperando allá. El bien amado Jesucristo prometió que no tuviésemos temor de que Él prepararía morada. No es que vayamos a llegar allá y no va a haber, y que va a haber puertas cerradas para nosotros. El Señor fue a preparar lugar. Pero tenemos que creer primero que hay un lugar, que es nuestro lugar, que nadie nos lo va a quitar y que el Señor nos está esperando. Y si Él lo decide en su soberana voluntad, Él va a volver a buscarnos antes de ese día. Pero vivamos de cara a ese retorno. Vivamos de cara a esa ida, a esa partida. Por eso la muerte para nosotros no es un problema. Por eso el apóstol Pablo decía: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria?
Porque no importa si vivimos o morimos, del Señor somos. Y por eso nuestro corazón puede estar lleno de gozo, que bueno, es lo que la oración viene más adelante, además de la protección, el Señor ofrece el gozo, para que mi gozo esté en ellos. Esta es parte de la razón del gozo nuestro, que la muerte no tiene poder sobre nosotros. ¿Qué es lo peor que puede pasarte aquí afuera? ¿Qué es lo peor que pueden hacer ellos? Matarnos, ¿no? Lo último que nos queda en nuestra vida, el último gran valor que podríamos cuidar. Pero aunque nuestra vida no sea vida, en el instante siguiente vamos a aparecer allá, donde vamos a estar mejor. De forma tal que tenemos que ser uno, un cuerpo, una iglesia, un trabajo. Tenemos un Señor, un Espíritu. Tenemos un Señor, Jesucristo, que se entregó por nosotros. Y tenemos esta esperanza de que o Él nos espera, nos recibe, o Él regresa por nosotros. Pero en cualquier caso, el pastor nuestro está vivo. El pastor está vivo. Y no debemos temer porque su callado y su vara está en su mano. Y limpiará su era, dice la Escritura. Él se preocupa de su iglesia. Una más, una fe. Una sola fe. ¿Cuál fe? La fe salvadora. Aquella fe que está puesta solo en Jesucristo. Lo hemos dicho en el discipulado y también se los digo a ustedes, hermanos míos. La fe por fe nos salva. Esto no es fe en la fe. No es que no se trate de multiplicar la fe para conseguir a través de la fe lo que se nos ocurra. El problema con la iglesia de la prosperidad es eso, que han endiosado a la fe como el objeto y el fondo de todo. Pero la fe que salva no es la fe en la fe, es la fe en Jesucristo. Amén. El único Señor. Amén. El único que entregó su vida por nosotros de modo tal que la fe es bien específica, ¿no? No es una cuestión etérea y como el del pensamiento positivo, de decir y entonces el Señor va a traer. No, no, no. Es la fe en Jesús la que hace la obra. Es la fe en Jesús la que te va a llevar al cielo. Y como decíamos la semana pasada, es la fe en Jesús la que te va a motivar a hacer la tarea a la que el Señor nos llamó. Porque si vamos a estar unidos en amor, es porque tenemos que estar en fe. Yo nunca dejo de recordar esto, se los digo también a ustedes. El texto donde el Señor le enseña a Pedro que tiene que perdonar 70 veces 7, tiene un título y a continuación le ponen otro título. Re malo porque corta la idea. Pero inmediatamente luego de la enseñanza de perdonar 70 veces 7, Pedro dice en el versículo siguiente: Señor, aumentanos la fe. Porque es la fe al final en que en el Señor, cuando nosotros tenemos nuestra esperanza puesta en Él y nuestra fe puesta en Él, es que es más fácil que nos amemos y nos perdonemos unos a otros. Porque entendemos que el Señor es el que está observando todas las cosas. Y yo no respondo por lo que hace mi hermano conmigo, yo respondo por lo que el Señor hizo por mí. Como la parábola esa del deudor, ¿se recuerdan? Cuando alguien te ofende, esta persona tiene una deuda contigo. Y tú se la puedes cobrar cuando tú quieras. Pero el Señor te perdonó una deuda a ti más grande, ¿no es verdad? ¿Y qué deberías hacer tú con la deuda que tiene tu hermano que te ofendió? Perdonarla de gracias. De gracia. Igual como te fue perdonada a ti. No sea que un día tu padre te tenga que disciplinar porque perdonada que fue tu deuda, tú igual las andas cobrando. Que el Señor nos ayude, ¿no? Auméntenos, Señor, la fe. La fe en Él. Que es juez fiel y justo. Que Él sabe la intención del corazón. Tú no, a lo mejor tu hermano te ofendió, dijo algo que te hirió, o hizo algo o no hizo nada, igual te hirió. Pero en cualquier caso, tú no sabes lo que está pasando con esa persona. Pero tú sí sabes lo que pasó contigo, con tu Señor. De forma tal que aún el perdón, en este sentido, parte de una correcta convicción de quién soy yo frente al Señor. De cuál es mi fe respecto a Él. Porque si creo en Jesucristo y creo en su obra, yo entiendo que yo soy un pecador que merecía el infierno. De forma tal que no hay nadie que me pueda ofender tanto a mí como yo ofendí a Jesucristo. Y si Jesucristo me perdonó a mí gratuitamente, de gracia, yo tengo que ser también un perdonador de gracia. Lo que nosotros hemos recibido, eso damos. Y si tú has recibido perdón de parte del Señor, no sea que el Señor te pille cobrando deudas que no deberían existir. El Señor nos ayude a vivir con dignidad, ¿no? Un bautismo. Aquí los teólogos discuten si Pablo se estaba refiriendo al bautismo en agua, si estaba refiriéndose al bautismo del Espíritu. En cualquier caso, da lo mismo porque ambas interpretaciones nos sirven para efectos prácticos. Hay un solo bautismo, por supuesto, porque el bautismo de Juan era para arrepentimiento. Y díganme aquí de ustedes quién no se ha arrepentido de sus pecados para creer en Jesucristo. ¿Alguno de ustedes se ha arrepentido? Todos nos hemos arrepentido, ¿no? ¿Quién está feliz de la vida que llevó antes de conocer al Señor? Ninguno. Así que si este bautismo fuera el bautismo en agua, gloria a Dios.
Porque yo me arrepentí y me bauticé para declarar que yo moría para el pecado, pero resucitaba para Cristo. Si pienso en el bautismo del agua como identificación, también me sirve. Porque ¿se acuerdan ustedes? Tal vez no lo saben, pero se lo comento, que el bautismo, la palabra bautismo se usaba en ese tiempo para el tema de teñir las telas. Uno pescaba un poco de lana blanca, la metía en unos tarros con lo que fuese la tinta y salía la lana roja. La lana quedaba bautizada. Se identificaba con aquello en lo que fue bautizada. De forma tal, si nosotros hemos sido bautizados, quiere decir no solo que nos arrepentimos, sino también que nos identificamos ahora con Cristo. Por quien morimos y entregamos todo, ¿no es cierto? Cuando nos arrepentimos, nosotros miramos a Jesús el Santo y comparado con nosotros nos damos cuenta que somos pecadores. De forma tal que decidimos entregarnos a morir a nuestra vida pasada y resucitar para Jesús. Bautizado ahora con su sangre, cubierto con su sangre bendita, metafóricamente. Pero, ¿me entienden? Manchado, cubierto de un color que no era el nuestro. Porque nosotros antes éramos de suciedad. ¿Qué nos cubría? Barro, cochinada. Pero hoy día estamos revestidos del Hijo de Dios, de Cristo, el Señor, y por eso el Padre se agrada de nosotros en todo tiempo, porque somos el reflejo de la obra de su Hijo Jesucristo. Entonces tenemos el bautismo de agua, pues nos sirve, amén, gloria a Dios, así es. Y si es el bautismo en el Espíritu, con mayor razón nos sirve. Porque si es un solo bautismo, reconocemos que es la obra del Espíritu Santo la que conduce a la iglesia, desde el principio de los tiempos. Y eso quiere decir que todos ustedes quienes han venido a refugiarse en Jesús, han sido tocados y llenados y bautizados por el Espíritu Santo, quien los trajo al arrepentimiento. De forma tal, quien sea que pensemos en la opción A o en la opción B, de todas formas estamos identificados con Cristo porque el Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Y por Él clamamos nosotros ahora a Padre, Papito, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Finalmente, tenemos, como ya decía, la Trinidad mencionada, primero el Espíritu Santo, luego el Señor Jesucristo y ahora, en el versículo 6, si se fijan, un Dios y Padre de todos. Ahora menciona al Padre. Porque nosotros tenemos un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si nosotros vamos a hacer la iglesia y vamos a estar en unidad, nosotros tenemos que estar en las tres personas y creer en las tres personas de la Trinidad y amarlas a las tres personas y vivir nuestra vida en relación a las tres personas de la Trinidad. Esto lo digo porque esto tiene que llevarnos a un siguiente paso, que es que si nosotros abrazamos estas verdades, estas enseñanzas como correctas, nosotros no podemos llamar hermano a ninguno que niegue alguna de estas verdades. Ninguna. ¿Por qué lo digo? Porque cuando le añaden al Evangelio se vuelven nuestros enemigos. ¿Por qué el catolicismo no es cristianismo? Porque el catolicismo le añade personas a la relación del Padre. Añade a la Virgen María, añade al resto de los santos, en cualidades menores o mayores, pero da lo mismo, le suman. Y nosotros tenemos un Dios, un Padre y un Espíritu Santo. Nada más. Nada más. ¿Por qué los testigos de Jehová no pueden ser nuestros hermanos? Porque ellos niegan la deidad del Hijo. Así de simple. Son arrianos 1800 años después, llegaron tarde. Se enteraron tarde que eso ya se había discutido siglos atrás. No son nuestros hermanos. Y esto nos tiene que llevar también a una segunda idea que tenemos que tener cuidado. Que es que nosotros no estamos llamados a hacer ecumenismo. Los evangélicos nos estamos mal acostumbrando, o al menos nuestros líderes, a hacer ecumenismo con las demás religiones, a tener paz con nuestros enemigos. Siendo que nosotros no estamos, enemigos en el sentido doctrinal, por favor, entiendan que nosotros no estamos peleando con la gente, nosotros predicamos el amor del Señor. Pero doctrinalmente nosotros no podemos unirnos a ellos. Vergüenza me dio hace unos días ver el Te Deum evangélico para el 18 de septiembre. Cómo llegaron hasta el Chomalí invitados para allá, un cura católico metido entre medio de nosotros. No fueron capaces de predicarle al Señor, al presidente. Le hablaron puras cariños y aplausos. Señor lo reprende. Pero nosotros no podemos pensar que la unidad de Cristo es aceptar todo lo que venga de afuera. Nosotros tenemos verdades claras de la enseñanza, que fueron dadas por el Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que abrazarlas. Por ejemplo, nosotros somos una iglesia, disculpen esto, a lo mejor si a ustedes no les importa esta discusión, pero somos una iglesia pentecostal, la Asamblea de Dios, que tiene una teología arminiana, que cree en que la salvación se pierde y hay que cuidarla. Por otra parte tenemos hermanos como los bautistas, que ellos creen en una idea calvinista, que creen que la salvación no se pierde y por lo tanto da lo mismo si la cuidamos o no.
Estoy llevando al absurdo los argumentos, son mucho más complejos que eso. Pero ellos sí son los hermanos nuestros porque creen exactamente esto. Tenemos algunas diferencias que han durado siglos en resolverse. Pero ellos sí son hermanos nuestros porque ellos respetan completamente estas verdades que acabo de mencionar. Pero los demás, los católicos, los testigos de Jehová, ni qué decir los mormones que niegan, o sea, le añaden a la Biblia, eso ya sí que es absurdo. Pero en cualquier caso lo que quiero decir es que la iglesia tiene que tener cuidado con eso. Nosotros no podemos, sobre todo en las redes sociales, lo que a ustedes les compete, usted no puede escuchar cualquier cosa en las redes sociales. Porque hay gente que habla muy bonito y además se presenta muy adecuado. Yo lo conversaba otra vez con Carlito, no está hoy día. Que había unos videos de los mormones en las publicidades de YouTube. Y ponían un libro, la Biblia, y decía Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Y después otro libro, el libro del mormón. Y decía la mujer falsamente que era una saga, como que era una trilogía de libros. Como que era el Señor de los Anillos, Harry Potter. Una ridiculez. ¿Me entienden? No, nosotros no podemos ceder en estas cosas. Y a eso me refiero cuando hablaba de enemigos de la fe. Personas o grupos que niegan aquellas cosas que nosotros creemos y que la Biblia nos enseña y que nosotros no podemos soltar. En ese sentido, tenemos que tener unidad en la enseñanza. Si renunciamos a esa unidad, renunciamos a hacer lo que el Señor nos llamó a hacer. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Les pido, por favor, que volvamos al texto de Juan. Vamos a leer de nuevo del 20 en adelante. Dice, mas no os ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Esta expresión es muy relevante para entender lo que el Señor está orando. Nosotros no estamos llamados, hermanos míos, a hacer un club social, ni estamos llamados a llevarnos todos bien. O sea, tenemos que respetarnos, amarnos, ¿no? Pero no estamos aquí para ser amigos. Si me prenden la expresión, no discúlpenme la expresión, pero nosotros somos unos, estamos llamados a ser uno, no entre nosotros. Ese es el punto que quiero hacer. No es que estemos llamados a ser uno entre todos y tener todo en común como un comunismo cristiano, no. Lo que está diciendo aquí es que somos ser uno en nosotros, dice el Señor. Que sean uno en Jesús y en el Padre. De forma tal que nuestra unidad parte de una verdad elemental, que nosotros hemos sido convocados a una familia. Y nosotros debemos regirnos por las reglas de esa familia. No sé si me explico. No es que nosotros llevemos nuestra regla al cristianismo y vivir como vivíamos antes, pero diciendo ahora que somos cristianos. Sino que es la unidad con el Padre y con el Hijo la que determina quiénes somos nosotros hoy en día. Y en base a esa unidad con Él, tiene sentido ahora mi relación contigo. Yo sé que esto parece un poco confuso, pero mi punto es el siguiente. Nuestro amor no parte del cariño o de la buena onda que tengamos entre nosotros. Es más, con algunos de ustedes, al principio yo no me llevaba ni bien. No, o sea. Pero si el amor de Cristo está en mí, y tengo fe en Él, yo tengo que amar a su iglesia, porque están ellos unidos con Cristo. Es decir, la razón de mi amor por mis hermanos y mi respeto hacia mis hermanos no es que yo soy súper bonito, súper paciente, súper amable, ni que la otra persona es súper agradable, súper cariñosa y súper, no sé, todo lo que ustedes quieran. Es que Cristo murió por él, que el Señor la hizo uno con él, la trajo a su familia, y que yo ahora tengo también que abrazarle. Disculpen que ponga este ejemplo, no conozco su historia, pero esto es igual cuando se adopta un hijo en la casa. Esto, como las telenovelas han hecho cientos de historias, ¿no? Que hay una familia, normalmente que va adinerada, bien acomodada, que teniendo uno o dos hijos, dice, ay, vamos a adoptar, como hacer un bien y traen uno o dos niños que son pobres, que viven a lo mejor que están abandonados. Y en la telenovela normalmente es que esos niños los trata mal los hermanos que son como adinerados. O no se llevan al principio y después la historia gira y se llevan bien. Bueno, la iglesia debiese partir de la premisa de que nos llevamos bien. En el sentido de que al principio es cierto, hay gente que viene de afuera
Yo llegué de afuera, yo era un niño flight cuando llegué a la iglesia, criado aquí en Forestal. Mis pastores eran profesores, su hijo era criado por 2 profesores, andaba hasta con suspensores. Me acusaba porque yo echaba garabatos, me acusaba porque yo me llevaba los lápices. Me llevaba pésimo con ese niño. Pero sus papás entendían quién yo era y me amaron a pesar de lo que yo era. Venía sucio, ¿no? Pero me abrazaron y hoy día yo estoy aquí por el amor de ellos. Por el amor de Cristo, por supuesto, pero el amor de Cristo se muestra amando a tu prójimo. Se muestra amando a los que el Señor llama. Y si alguien llega a esta congregación, que nos caractericemos por ser ese abrazo, por ser ese beso, por ser esa paciencia. Pido perdón desde ya por esta historia, porque a alguien afecta, pero alguna vez tuve una conversión que me entristeció mucho, mucho, mucho. Porque me decían de un niño de la escuela bíblica, cuando yo hacía clases en la escuela bíblica, que ese niño era una mala influencia para los hijos de los hermanos. Y los hermanos, con mucho amor, ellos me decían, mira, nosotros tenemos nuestros hijos están bien, pero ese niño es una mala influencia. No queremos verlo más aquí. No lo decían así, pero más o menos esa era la idea. Mis hijos son buenos, deben ser malos, dejemos a mis hijos acá aparte porque le está haciendo mal juntarse con él. Y a mí me pegó fuerte porque en ese momento yo me reflejé. Si mis pastores hubiesen pensado así, yo ahora estaría en el mundo, donde corresponde en realidad. Porque si tú estás donde corresponde, si tú tuvieses donde corresponde, estaríamos todos en el peor pecado fuera de la congregación. Pero el amor de Dios, el amor de Cristo se muestra en que somos una iglesia, su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. De forma tal que si Jesucristo es tu Señor, tú tienes que ser esos brazos que acogen, no aquellos brazos que empujan para afuera. Había que tener paciencia con ese niño. Como en efecto lo hicieron. Yo, gracias a Dios, porque esa situación se solucionó después. Yo me entristecí, después oré, qué sé yo. Pero sus hermanos nunca lo echaron al niño. Nunca lo echaron. Lo dijeron a lo mejor preocupados. Pero luego el Señor, que es el Señor de la iglesia, los condujo. Pero me entienden, ¿no? El punto es que nosotros no podemos darnos el lujo de escoger a quién amamos y a quién no. Porque es el Señor el que decide. Es el Señor que soberanamente conquista los corazones, los atrae con cuerdas de amor. Y aquí nosotros somos los llamados a abrazar, a cuidar y a tolerar. Aquel que no quiera hacer eso, este no es su lugar. Pero no es que no es su lugar porque lo queramos echar, es porque usted todavía no es una oveja del Señor. Porque nosotros somos puras ovejas rebeldes, ¿no? Ovejas que estábamos con las patas quebradas, botados en un cerro, pero que el pastor llegó allá a buscarnos y nos trajo de vuelta al redil. No para que las ovejas primeras se jacten. No, esto no es como la parábola, esto es igual que en la parábola esa de los trabajadores. No puede ser que ustedes que llevan más tiempo se enemisten con aquellos que vienen llegando recién, que los traten mal o que los desprecien porque son flojos, porque no se comportan como deben comportarse un cristiano. Hermano, usted tampoco. Delante del Señor usted tampoco. Pero tenemos que tener paciencia, porque el Señor tuvo paciencia con nosotros. El Señor es bueno. Y nuestra unidad se basa en la unidad que Él nos provee, en el llamado que Él hace, de forma tal que nosotros no tenemos derecho a clasificar a quién me cae bien y quién me cae mal. Nosotros debemos amar. No es fácil, el apóstol Pedro dijo, aumentanos la fe, pero les prometo que el Señor ayuda. Y luego que esta iglesia se transforme o siga siendo, más bien, porque yo cuando llegué aquí hace hartos años atrás, sí fui bien acogido. Y espero que eso nunca se pierda. Porque la razón por la que yo estoy aquí, así como algunos de ustedes están aquí, es porque cuando llegaron fueron bien recibidos, fueron cuidados y han sido acompañados hasta el día de hoy. Parte de la unidad a la que nosotros hemos sido llamados, como ya decía, en la enseñanza es la otra parte es la unidad espiritual, esta que estoy comentando, que es la adopción que el Padre hace por medio de su Espíritu Santo. Él nos entrega la gracia por Jesucristo, Él se sacrificó por nosotros, murió, pagó un precio. Ahora, por ese sacrificio, nosotros hemos sido santificados, perfeccionados en Él. Y hemos sido traídos a la familia de Dios por medio del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Esa es una obra espiritual. De forma tal que nuestra comunión es con los santos de Dios. Con aquellos que han sido limpiados por la sangre de Jesús. De forma tal que sí tenemos una correcta interpretación de la unidad, pero también del valor de cada persona. Porque tú que estás ahí,
o yo que estoy aquí predicando, o el pastor que tiene tanta responsabilidad, ninguno de nosotros vale más. Vale la sangre de Jesús, la que se pagó por todos igual. Amén. ¿Me entienden? No sobre lo que comenzábamos al principio de la jerarquía. El Papa le chupan los pies prácticamente, lo tienen comiendo en un palacio. Eso no es bíblico, no es la enseñanza del maestro. Ellos no son seguidores de Jesucristo. Ellos no lavan los pies de la gente, pero nosotros sí, y tenemos que hacerlo. Tenemos que imitar a nuestro Señor. Tenemos que recordar no solo esta oración que hizo por nosotros, sino que el ejemplo que dio instantes antes de orarla, lavando los pies de aquellos que luego lo abandonaron, lo dejaron solo, pero encomendándolos a su Padre, porque a través de su predicación nos iba a salvar a nosotros después. Como ya decía, esto implica lo que he mencionado vagamente, la unidad en amor. La unidad en amor unos por otros, pero la unidad, permítanme decirlo, la unidad también en amor al Padre. Porque esto es cierto, parte como una unidad espiritual. Hemos sido comprados, llamados por el Espíritu Santo, nuestro corazón fue cambiado. Todo esto son obras espirituales las que estoy mencionando, que nosotros no tuvimos ninguna intervención. El Señor quitó el corazón de piedra, puso un corazón de carne, nos adoptó como a hijos, ¿no? Pero ahora nosotros hemos sido llamados a amarnos unos a otros, como familia que somos, lo decía la semana pasada, somos un lugar de refugio. La iglesia es una familia para aquellos que no tienen familia. Nosotros somos parte de la promesa de que el Señor iba a dar 100 veces más en este mundo, madres, padres, hijos, hermanas. Tenemos esa unidad, nos ayuda a cumplir la tarea que el Señor nos encomendó. Y tenemos, por supuesto, la unidad en la tarea. Todo esto, no lo perdamos de vista, no es para que lo pasemos bien en este tiempo, sino que para que podamos traer a otros. Porque usted sabe, usted que está ahí en el mundo igual que yo, sabe la necesidad que hay afuera. Y no solo de la infancia, no solo de niños. Como gente adulta sufre sola, abandonada, traicionada, expuesta a toda clase de vicios. Pero en la iglesia tenemos un lugar seguro. No somos, reconozcamos, no somos la iglesia perfecta. No somos la iglesia más cómoda, la iglesia más lujosa, no somos la más numerosa, pero que el Señor nos dé el privilegio de poder ser quizás una iglesia amorosa. Amén. Una iglesia que ame, una iglesia que esté unida en sus miembros, cosa que luego, cuando la gente nos vea, le glorifica al Señor. Amén. Glorifica al Señor diciendo, estos verdaderamente son discípulos de Jesús. Amén. Pero ahí tenemos que crecer, ¿no? Ahí tenemos una tarea que cumplir. Para terminar, permítanme compartirles un último pensamiento. Y disculpen que no tenga mucho más que darles, pero el Señor hizo todo lo que podía hacer para nuestra unidad. Vino a este mundo, siendo santo y siendo el Dios glorioso, se hizo hombre. Vivió en esta tierra sin pecado. Enseñó y habló como nadie nunca habló. Y nos dejó sus enseñanzas. Convocó a hombres por su espíritu para que escribieran aquellas cosas que Él hizo. Esas cosas llegaron a nuestras manos a través de otros hombres y otras mujeres que entregaron su vida para que este texto llegara a nosotros. No solo se conformó con enseñar bonito y enseñar bien, sino que además entregó su vida a la muerte, una muerte terrible. Luego de muerto, no solo no se cansó su amor en su muerte, sino que resucitó. No se cansó de amarnos, sino que fue capaz de volver a la vida con tal de seguir amándonos, intercediendo por nosotros. Y aún antes de eso, oró por su iglesia, pidiéndole al Padre que hubiese unidad. Unidad. ¿Nos vamos nosotros a dar el lujo, entonces, de desperdiciar o despreciar las palabras y la obra de Jesús? Que hizo todo lo que hizo por esta unidad. Por este estar juntos, por este ser hermanos, todos adoptados. Queridos míos, aquí no hay ninguno que tenga una cuna real, no hay ninguno que haya salido del linaje de Jesús. No existe tal linaje por lo demás. Aquí somos todos adoptados. Somos todos unos adoptados antes, otros adoptados después. Pero todos hijos de la calle. Hijos, ovejas sin pastor. Nunca vuelvas la espalda a uno de tus hermanos. Te lo ruego y te llamo al orden. Si algo puso en mi corazón el Señor en este día por este mensaje, era un llamado al orden. Ya basta, dice el Señor. No solo hay gente que le vuelve el rostro al Señor,
No hay solo gente cree que puede estar en paz con el Señor dándole la espalda a su pueblo. Hay gente que cree que puede estar en paz con el Señor dándole la espalda a su iglesia, a los miembros de la iglesia. Ya basta, dice el Señor. Amar al Señor es amar a tu prójimo. Amar al Señor es amarlo como Él amó. A todos, sin excepción. Sea tu amigo, sea que te cae bien, o sea que te caiga mal. Si te cae mal, arrepiéntate, que el Señor te ayude. Que nos aumente la fe. Pero ya basta de darle vuelta la espalda al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios. No tienes nada, ninguna piedra que apuntar. Lo conversábamos hace un momento atrás, arriba. En la iglesia de Cristo no hay nadie que tenga una piedra, pueda tener una piedra en la mano. El que lea entiende. Cuando el Señor dijo, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Ya basta de ver piedrazos en su iglesia. No se van a tolerar, no por mí. No, el Señor no los tolera. El Señor no los tolera y dice ya basta. Amor. Amor, con amor se paga. A eso el Señor nos llamó. El Señor nos amó de gracia, nos amó gratuitamente, no mereciéndolo. El que está al lado tuyo tampoco lo merece, es verdad, pero tú no tienes derecho a tirar la piedra. Que el Señor nos una. Recuerden esto y terminamos. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Padre y Señor de todos. Señor, te damos las gracias porque el Señor, no siendo nadie, usted hizo de nosotros sus hijos. Qué privilegio, Señor. No lo damos por sentado, Señor, sino que pensamos en la gracia y el regalo que tú nos diste. De no solo darnos, Señor, el pasaje al cielo y caminar contigo ese día por las calles de oro, sino que caminar en esta tierra juntos, Señor, a una familia que usted proveyó para nosotros. Gracias por cada uno de los hermanos que me has dado, Señor. Los miro en esta hora, Señor, y te doy las gracias por sus rostros. Gracias porque de diferentes lugares tú les trajiste. Tú les salvaste, Señor. Como me salvaste a mí, me diste un propio testimonio también a ellos. Lo has traído de otros países incluso. Lo has traído de otros pecados, lo has salvado, Señor. Aquí hay gente regenerada. Gente que pecaba pero que ya se aborrece lo que hacía. Gente que habiendo sido blasfemos, Señor, hoy día estar aquí sirviéndote a ti. Porque hemos sido todos lavados por tu sangre. Y teniendo, Señor, un amor tan grande en nuestra espalda, permítenos, Señor, amarnos unos a otros, perdonarnos las ofensas a los unos a los otros. Y amarnos, Señor, como tú nos amaste. Sirviéndonos, Señor. Levante, Señor, y despierte un espíritu de servicio entre mis hermanos. Que no permitamos, Señor, que ninguno padezca solo. Que los que están padeciendo pidan ayuda y que los que no están padeciendo problemas que estén dispuestos para ayudar, Señor. Toque el corazón de cada uno de los que están en este lugar. Y únenos, Señor, en la unidad de tu Espíritu Santo, a la que queremos procurar y a la que nos comprometemos en este día. Te pedimos perdón, Señor, en lo que te hemos fallado. Usted lo sabe, Señor. Perdónanos por fallarle a tu iglesia. Tu cuerpo, Señor, tu esposa. No permítanos, Señor, no nos permita deshonrarte a ti y tu iglesia gloriosa. La que tú compraste, Señor. Porque el valor de cada uno aquí, mi Dios, lo reconocemos. Es que usted murió por nosotros. Resucitó por nosotros. Y oró, Señor, oró por nosotros. Oró por nosotros, Señor. Tuviste en memoria mi nombre, Señor. Oh, Señor Jesús. No somos dignos, Señor. Gloria a ti, amoroso Salvador. Gloria a ti, Señor.